Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la unidad 3 y como primer tema vamos a ver el uso de declaraciones previas y evidencia demostrativa. El uso de declaraciones previas es importante básicamente por dos factores. Número uno, en el interrogatorio nos permite refrescarle la memoria a nuestro testigo de manera que pueda proporcionar aquella información que es relevante para nuestra teoría del caso, pero en segundo lugar, también podemos utilizar las declaraciones previas durante el contrainterrogatorio con la finalidad de poner en evidencia alguna contradicción entre lo que está declarando el testigo de la contraparte y lo que eventualmente haya manifestado en una declaración previa o anterior. Pues dicho esto, veamos en qué consisten las declaraciones previas y cuál es la técnica apropiada para su utilización. Primero que nada, veamos el concepto. Una declaración previa o qué es una declaración previa. En realidad es toda manifestación verbal o escrita realizada por las partes o los testigos antes del juicio, prescindiendo del formato en el que se ha establecido. Bien importante tener en cuenta que es irrelevante el medio o el lugar donde se haya realizado el testigo haya proferido esta información o la manera en la que ésta se haya realizado. Es decir, no se requiere ninguna formalidad. La declaración previa no requiere ninguna formalidad para que pueda ser utilizada. Ahora, claro, las declaraciones previas por excelencia son aquellas que los testigos o las partes brindan durante las diligencias preliminares o la investigación preparatoria. Pero eso no quiere decir de que sean las únicas declaraciones previas que se puedan utilizar. Una declaración previa, por ejemplo, podría ser algo que haya referido o una publicación que haya realizado el testigo en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter o en la plataforma que sea, respecto a los hechos que son objeto del proceso. Eso perfectamente se puede utilizar como declaración previa, ya sea para refrescar memoria o eventualmente evidenciar contradicción. Sin perjuicio que, como les digo, claro, las declaraciones previas por excelencia son las que se rinden en el marco de la investigación de manera previa al proceso, ya sea, por ejemplo, una declaración policial o una declaración ante la fiscalía. El marco normativo de las declaraciones previas lo tenemos en el artículo 378 del Código Procesal Penal referido al examen de testigos y peritos. Allí se señala claramente que cuando el testigo no recuerde un hecho, se puede leer la parte correspondiente del acto sobre su interrogatorio anterior con la finalidad de hacer memoria. También se señala que se puede utilizar la declaración previa con la finalidad de evidenciar o poner de manifiesto una contradicción entre lo que el testigo está declarando en ese momento en el juicio y una declaración que haya brindado previamente. Y no solamente una declaración del propio órgano de prueba, es decir, del propio testigo o perito, sino también con lo que se le puede someter a contradicción con lo declarado por otro testigo u otro perito. Es bien importante, estimados amigos, que la preparación y la planificación, es decir, nosotros antes de un interrogatorio o antes de un contrainterrogatorio, debemos tener focalizada o identificada aquella información que para nosotros es relevante y que, por ejemplo, nuestro testigo no debe de dejar de proporcionar al momento de declarar. Si el testigo se olvida, entonces haremos uso de la declaración previa para ayudarlo a refrescar memoria. Y de la misma manera, tenemos que identificar aquella información que sabemos que le puede hacer daño a nuestra teoría del caso o que, como veíamos en el contrainterrogatorio, que apoya sustancialmente la teoría del caso en mi contraparte. Entonces, tenemos que tener identificada esta información para, en caso de que el testigo incurra en alguna contradicción respecto a esta información, estemos inmediatamente preparados para hacer el uso de declaración previa con la finalidad de evidenciar dicha contradicción. Ahora bien, cuando una persona no recuerda algo, hay que distinguir, ¿no? La persona que, digamos, sinceramente no recuerda algo, y ese es el escenario natural del uso de la declaración previa para refrescar memoria, de cuando una persona profesamente, como se dice, se está haciendo la desentendida y se está haciendo la que no recuerda. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque si eso no sucede durante el interrogatorio de nuestro órgano de prueba,
hay que estar atento para ver si es que eventualmente solicitamos al juez que se le declare testigo hostil y por lo tanto nos permite aplicar las reglas del contrainterrogatorio. Pero cuando una persona, por lo general, cuando una persona no recuerda algo, no es que la persona necesariamente quiera ocultar información o no quiera colaborar con el esclarecimiento de los hechos, sino que puede haberse genuinamente olvidado. ¿De acuerdo? Entonces ahí será necesario usar la declaración previa para refrescar memoria. Pero acá un consejo. No utilicemos la declaración previa para refrescar memoria a cada momento. Solamente utilicemos la declaración previa cuando el testigo haya olvidado información que es sustancial para nuestra autoría del caso. Ya que si la utilizamos con mucha frecuencia, evidentemente vamos a poner en evidencia pues que nuestro testigo es una persona que no recuerda, que tiene muy mala memoria. Entonces, ya la capacidad, la credibilidad de ese testigo que es, respecto al cual se pone en evidencia que tiene mala memoria, se va a ver claramente mermada. Por eso, como les decía, es muy importante tener identificada la información que necesariamente nuestro testigo debe de proporcionar en el juicio. Y si olvida esta información que es sustancial para nosotros, no hay ningún problema en utilizar el refrescamiento de memoria. No así cuando se trata de información contingente o secundaria. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como les mencionaba, cuando sea importante traer información a la cabeza, digamos, a la memoria del testigo, utilicemos la declaración previa. Una suerte de muleta que le damos al testigo para que pueda recordar, hacer memoria y continuemos con el interrogatorio. Sin embargo, doctores, sin embargo, cuidado. La declaración previa no reemplaza a lo que dice el testigo en el juicio. Y este es un tema bien importante, doctores. No es que el juez puede escoger qué versión de los hechos cree más, la que el testigo está dando en ese momento en el juicio o la que dio, por ejemplo, ante la fiscalía o la policía. No, la habilidad del uso de la declaración previa consiste en que aquello que el testigo plasmó en una declaración anterior y que ahorita durante el juicio no está expresando, la habilidad consiste precisamente en que lo exprese ahora en el juicio, haciendo el uso de la técnica, porque no se confundan, no es que el juez pueda ver el acta de la declaración o el video de la declaración en el juicio y a la par tener la declaración, el acta de la declaración que esta persona rindió, por ejemplo, a nivel fiscal y complementar la información al momento de hacer la determinación de los hechos probados, complementar o utilizar ambas declaraciones para hacer la determinación de los hechos que se pueden dar como probados a partir de la declaración de testigos. Recuerden que el artículo 393 del Código Procesal Penal dice claramente que solamente se podrá valorar, los jueces podrán valorar la información o la prueba actuada durante el juicio oral, ¿correcto? Entonces, no confundamos la declaración previa que rindió a nivel policial o fiscal, sirvió en su momento para las decisiones que debió tomar, que tomó la fiscalía o los requerimientos efectuados hasta la etapa previa al juicio oral, es decir, para la etapa previa para las diligencias preliminares, para la investigación preparatoria o incluso para el control de acusación. Pero esa información no se puede utilizar para la deliberación. Ojo con eso es bien importante. Bien, estimados amigos, entonces, como les repito, no es que el juez puede escoger entre a qué versión de lo declarado por el testigo le cree más, ¿de acuerdo? El juez tiene que valorar únicamente lo que el testigo la información que el testigo proporciona en el juicio oral, ¿correcto? Como les dije hace un momento, lo que ese testigo haya dicho en etapa previa al juicio oral es un acto de investigación y no es un acto de prueba, ¿correcto? Y como acto de investigación, su utilidad sirvió o llegó, si lo quieren ver así, hasta antes del juicio oral, ¿correcto? Ya al momento de hacer la determinación de los hechos probados de cara
a la emisión de la sentencia, no se puede escoger entre las versiones que haya dado en la declaración previa o del juicio oral. Entonces, ¿eso qué quiere decir? De que es muy importante de que ustedes se aseguren de que toda la información relevante a la que hizo referencia el testigo en su declaración previa también la verbalice, la manifieste, la introduzca oralmente en su declaración, en la declaración brindada durante el juicio oral, ya que, como repito, este es un acto de prueba que evidentemente puede ser valorado y debe ser valorado para la determinación de los hechos probados, es decir, para la deliberación de la sentencia. De esta manera, la declaración previa pues es una especie de puente, ¿no? Es lo que se llama el puente de plata, que nos sirve para unir ese vacío que hay entre el testigo o lo que el testigo sabe o en este caso no recuerda y nuestra teoría del caso. ¿Cuál es la técnica recomendada? Es la siguiente. Primero que nada se le debe hacer una pregunta por determinado tema al testigo. Por ejemplo, díganos de qué color era el carro en el que usted vio huir a los asaltantes. Y el testigo nos dirá, no recuerdo. Paso número 1 fundamental, el testigo tiene que decir que no recuerda. Número 2, se le debe de preguntar si recuerda haber dado una manifestación anterior respecto a los hechos. Y número 3, si el testigo en esa declaración se le debe preguntar si es que, digamos, refirió o hizo mención a todo lo que él recordaba respecto a lo que se le está preguntando. Una vez que el testigo ha dicho que sí, recuerda, ¿verdad? Una declaración previa, una declaración anterior, que en esa declaración hizo referencia a todo lo que él recordaba respecto a los hechos que presenció. El paso número 4, el paso siguiente, es tender el puente de plata. Se le pregunta al testigo si él tendría un mejor recuerdo o si le ayudaría a reflejar la memoria si es que pudiera leer parte de esa declaración. Si el testigo dice que sí, se le solicita al tribunal autorización para reflejar la memoria. Si estamos en un juicio presencial, se le muestra a la contraparte la declaración o para que verifique que es la declaración y no se le está dando pues un plaje, ¿no? Al testigo en el que en el que está exactamente lo que queremos que diga, sino para que vea qué es la declaración. Luego se le solicita al testigo que reconozca la declaración y se le pregunta evidentemente por qué es que la reconoce. Ahí nos dirá, la reconozco porque recuerdo que este fue el documento que se me puso a la vista cuando yo terminé la declaración. Aquí está mi firma. Recuerdo que sí, efectivamente, fue ante la policía o fue ante la fiscalía. Y luego de eso, se le pide al testigo que lea en silencio, bien importante, el fragmento de información que evidentemente ha olvidado. Bien importante tenerlo marcado, subrayado, identificado para que sea mucho más fácil y dinámico esta técnica. Luego se le pide al testigo el documento o se deja de proyectar si estamos en una audiencia virtual y se le vuelve a hacer la pregunta al testigo que originó que el testigo nos diga que no recordaba. Es decir, en el ejemplo que puse, se le vuelve a preguntar, señor testigo, ahora por favor, díganos, ¿recordó usted o recuerda usted de qué color es el auto en el que huyeron los asaltantes? Y el testigo responderá. Y en eso consiste la técnica del uso de declaración previa para refrescar memoria. Ahora vemos la técnica de declaración previa para evidenciar contradicción. Acá es mucho más corto porque además estamos en contrainterrogatorio, entonces podemos hacer la misma dinámica, pero ya no con preguntas abiertas, sino la podemos hacer con preguntas sugestivas. Primero que nada, imagínense que el testigo acaba de declarar durante el interrogatorio que el carro en el que huyeron era rojo y hay una declaración previa en la que dijo que el carro era azul.
Primero que nada, esta es la técnica CACA. No voy a decir la palabra completa, pero ya ustedes leen qué dice, ¿no? Es una buena técnica para que se aprendan, se memoricen los pasos. Primero que nada, confirmo lo que el testigo acaba de decir. Señor testigo, ¿de qué color? Usted nos acaba de decir que el carro era rojo, ¿verdad? En el que hubieron los asaltantes. Sí, efectivamente, se refuerza eso. No lo escuché bien, repítame por favor. ¿De qué color? Rojo, perfecto. Primero confirmas lo que el testigo acaba de decir. Luego, acreditas que los hechos de la declaración previa son fiables. Se le pregunta, por ejemplo, señor testigo, usted rendió una declaración previa ante la fiscalía, ¿correcto? Sí, efectivamente. En esa declaración usted dijo todo lo que sabía respecto a los hechos que presenció y que son materia de este juicio oral. Sí, efectivamente, porque de hecho había pasado muy poco tiempo entre lo que usted presenció y la declaración que dio ante la fiscalía. Sí, efectivamente, fue solamente al día siguiente. Correcto, entonces paso 2, acreditas la declaración previa. Y paso número 3, confrontas al testigo con lo que dijo en la declaración previa. Eso se puede hacer de dos maneras, o haciendo que el testigo lea él mismo en voz alta la parte pertinente de la declaración previa que se contradice con lo que acaba de decir, o haciéndolo uno mismo. Por ejemplo, de la primera manera sería algo así, se le acerca al testigo la declaración, se le dice, señor testigo, esta es su declaración, ¿correcto? Sí, efectivamente, esa es mi declaración. De hecho, esta es su firma, sí. Esta es la declaración que dio en fiscalía, sí, correcto, esta es. En esta parte, señor testigo, cuando a usted se le pregunta, se le hizo la misma pregunta, ¿qué color es el carro? Usted, por favor, lea lo que respondió acá y está subrayado en amarillo. Y el testigo dirá, el carro, pude presenciar, no sé, o apreciar que el carro en el que hubieron los asaltantes era de color azul. La otra manera es hacerlo uno mismo, señor testigo, y usted a esta pregunta dijo que el carro en el que huyeron los asaltantes era de color azul, ¿correcto? Sí, efectivamente. Y allí acaban, doctores. La última acaban. Ya no le pidan explicaciones, no le hagan la pregunta de más, no le digan al testigo, entonces, ¿cómo es que ahorita nos acaba de decir que el carro es rojo y en la declaración previa dijo que era azul? No, porque si ustedes hacen eso, van a malograr lo que han conseguido de cara a evidenciar la contradicción. Porque el testigo les dará cualquier explicación bonita. Dirá, bueno, en ese momento probablemente no se veía muy bien por la luz, pero ahora que recuerdo, efectivamente era azul, ¿no? Era azul. Entonces, no permitan eso, simplemente acaban y esa contradicción la utilizan o la ponen de manifiesto al momento de hacer su alegato de clausura. Finalmente, estimados doctores, insisto con lo siguiente. No hagan cosas como que solicito se deje constancia de la contradicción o de que el testigo está mintiendo. ¿Correcto? Porque la audiencia usted sabe que está siendo grabada en audio y video. Dos, repito, importante, no le den oportunidad al testigo de que dé explicaciones, no le pidan explicaciones, porque se las va a dar y el efecto de la contradicción que acaban de lograr se va a perder. Y número 3, bien importante, como les digo, preparen un cuadro o por lo menos tengan identificadas aquellas partes para el uso de la declaración previa para evidenciar contradicción, aquellas partes de la declaración del testigo, de la contraparte, que son potencialmente o que dañan nuestra teoría del caso o que apoyan sustancialmente la teoría del caso de la contraparte. Porque hay que estar muy atentos por si el testigo en el contrainterrogatorio o en el interrogatorio entró en alguna contradicción respecto a esa información, porque será el escenario perfecto para que ustedes puedan poner en evidencia esa contradicción y de esta manera mellar la credibilidad del testigo. Bien, estimados amigos, ya llegamos al final de este tema y como les digo, esperando ansiosamente poder estar con ustedes en las clases en vivo donde profundizaremos cada uno de los aspectos que hemos visto en este video.